Hace más de 2000 años, en una tierra marcada por la esperanza y la opresión, ocurrió un acontecimiento que transformaría la historia de la humanidad para siempre. Un hombre no solo predicó amor, lo llevó hasta las últimas consecuencias. Su nombre era Jesucristo. Lo que estás a punto de escuchar no es solo un relato antiguo, es el cumplimiento de una promesa, el sacrificio que, según la fe cristiana, abrió el camino a la salvación. Mientras Jesús enseñaba y reunía multitudes, no todos veían en él al Mesías. Las autoridades religiosas comenzaban a sentir que su influencia crecía demasiado. En medio de ese ambiente de tensión, uno de sus propios discípulos, Judas Iscariote, tomó una decisión que cambiaría todo. Se presentó ante los sumos sacerdotes y preguntó: ¿cuánto me darán si se los entrego? Ellos le ofrecieron 30 monedas de plata. Desde ese momento, Judas comenzó a buscar la oportunidad perfecta para traicionar a su maestro. No fue un acto impulsivo, fue una decisión calculada. Durante la celebración de la Pascua, Jesús se reunió con sus discípulos para compartir una cena que quedaría grabada en la historia. En ese contexto profundamente simbólico, tomó el pan, lo bendijo y lo partió, diciendo: «Este es mi cuerpo, entregado por ustedes». Luego tomó el cáliz con vino y añadió: «Esta es mi sangre, que será derramada para el perdón de los pecados». No solo estaba compartiendo una comida, estaba estableciendo un nuevo pacto. En medio de ese momento solemne, también anunció algo inquietante: uno de los que estaban ahí lo iba a traicionar. La mesa se llenó de preguntas, de miradas, de incertidumbre. Después de la cena, Jesús se dirigió al huerto de Getsemaní. La noche era silenciosa, pero su interior estaba lleno de angustia. Sabía lo que estaba por venir. Se apartó a orar y expresó con total sinceridad su dolor: «Padre mío, si es posible, que pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya». Este momento revela su humanidad: miedo, tristeza, peso emocional. Pero también revela su misión: obedecer, incluso cuando el camino implicaba sufrimiento. La tranquilidad del huerto fue interrumpida por una multitud armada. Al frente venía Judas. Se acercó a Jesús y lo identificó con un beso. Ese gesto, que normalmente simboliza afecto, se convirtió en señal de traición. Jesús no huyó ni opuso resistencia. Fue arrestado y llevado ante las autoridades. Desde ese momento, comenzó un proceso marcado por la injusticia, la presión política y la manipulación. Mientras Jesús era interrogado, uno de sus discípulos más cercanos, Pedro apóstol, lo seguía a distancia. En medio del miedo y la confusión, varias personas lo reconocieron como seguidor de Jesús. Pero Pedro lo negó. Una vez, 2 veces, 3 veces. «No lo conozco», dijo. En ese instante cantó el gallo. Pedro recordó las palabras que Jesús le había dicho horas antes, y comprendió lo que había hecho. Salió y lloró amargamente. Este momento muestra la fragilidad humana, incluso en quienes tienen fe. Jesús fue llevado ante el procurador romano, Poncio Pilato, quien tenía la autoridad para decidir su destino. Pilato lo interrogó: «¿Eres tú el rey de los judíos?». Jesús respondió: «Tú lo has dicho». A pesar de las múltiples acusaciones, Jesús guardó silencio, lo que sorprendió profundamente al gobernador. Siguiendo la costumbre de la Pascua, Pilato ofreció liberar a un prisionero. La multitud debía elegir entre Jesús o Barrabás, un criminal conocido. Manipulada por los líderes religiosos, la gente pidió la liberación de Barrabás. Y cuando Pilato preguntó qué hacer con Jesús, la respuesta fue unánime: «Crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo». Intentando desligarse de la decisión, Pilato se lavó las manos públicamente. Sin embargo, la sentencia ya estaba sellada. Antes de la crucifixión, Jesús fue sometido a una brutal flagelación,
Los soldados lo desnudaron, lo cubrieron con un manto, colocaron una corona de espinas sobre su cabeza y se burlaban de él llamándolo Rey. No era solo castigo físico, era humillación pública. Cada golpe, cada burla, mostraba hasta qué punto podía llegar la crueldad humana. Obligado a cargar la cruz, Jesús comenzó el camino hacia el lugar de la ejecución. Debilitado por los golpes, necesitó ayuda, y un hombre llamado Simón de Cirene fue forzado a cargar parte del peso. Este trayecto no fue solo físico, fue un camino de entrega total. Cada paso lo acercaba al momento culminante de su misión. Entre la multitud que observaba, se encontraba María, madre de Jesús. Presenciar el sufrimiento de su hijo, sin poder intervenir, es una de las escenas más dolorosas del relato. No hay palabras registradas, pero su presencia lo dice todo. Permaneció ahí, hasta el final, compartiendo el dolor, en silencio. En el Gólgota, Jesús fue clavado en la cruz, junto a dos criminales. Uno de ellos lo insultaba, exigiendo que se salvara a sí mismo. El otro, en cambio, reconoció su propia culpa y la inocencia de Jesús. Le pidió ser recordado. Y Jesús le respondió con una promesa de esperanza, que estaría con él en el paraíso. Incluso en medio del sufrimiento extremo, ofrecía perdón. Durante la crucifixión, Jesús pronunció frases que han trascendido siglos. Pidió perdón para quienes lo ejecutaban. Expresó su dolor al sentirse abandonado. Y finalmente declaró que todo estaba cumplido. Estas palabras no solo reflejan sufrimiento, también revelan propósito. Después de horas en la cruz, Jesús dio un último grito y murió. En ese instante, ocurrieron hechos extraordinarios. La tierra tembló, el velo del templo se rasgó. Para quienes presenciaron ese momento, no fue una muerte común. Fue un evento que marcó un antes y un después. El cuerpo de Jesús fue colocado en un sepulcro nuevo, sellado con una gran piedra. Parecía el final de la historia. El silencio dominaba. La esperanza parecía haberse apagado. Pero al tercer día, todo cambió. Un terremoto sacudió la tierra, y un ángel descendió y removió la piedra del sepulcro. Cuando las mujeres llegaron, encontraron la tumba vacía. Se les anunció algo inesperado. Jesús no estaba ahí, había resucitado. La muerte no había tenido la última palabra. Jesús se apareció a sus seguidores, no como un recuerdo, sino vivo. Este encuentro transformó el miedo en fe, la tristeza en esperanza. La promesa se había cumplido. La cruz no fue el final, fue el inicio de algo eterno. La historia de Jesucristo es para millones la prueba de que el amor puede vencer incluso a la muerte.